De Villaflores, Chiapas, México, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy se llama ¿Regresarás? Cuando la cuarentena haya pasado, volveremos a congregarnos. Será un tiempo de regocijo, volver a cantar juntos las alabanzas al Señor, escuchar su palabra juntos, como ha sido siempre, sentir palpablemente que somos parte del cuerpo de Cristo. Es emocionante. Hace unos días iba caminando cerca del templo cuando una hermana se bajó de su carro y me llamó. Crucé la calle y Betita, la nieta de la hermana, una niña que tiene 4 añitos, estaba llorando mucho, con mucho sentimiento. La hermana me comentó que la niña estaba muy triste porque ya no la llevan a la iglesia. Betita extraña ir a las reuniones de la iglesia infantil. Ya quiere reunirse con sus amiguitos de la iglesia. También yo extraño esos tiempos de adoración juntos. Extraño la comunión de los hermanos. Pero tal vez te has preguntado, ¿será que todos extrañamos las diferentes reuniones de la iglesia? ¿Regresaremos todos cuando se reinicien los cultos y las reuniones? Todos los que nos congregábamos antes de la pandemia, ¿volveremos fielmente a la casa del Señor? ¿O algunos ya no regresarán? ¿Regresarán todos a su célula? ¿Volverán todos a la escuela dominical, a las reuniones de varones, de mujeres, de jóvenes, de matrimonios, de niños? Hay una vieja alabanza que dice, ¿dónde están los que decían aleluya? Esperamos que todos los que decían aleluya antes de la pandemia regresen a la comunión del pueblo de Dios. Deseamos con el corazón que nadie falte, que nadie se haya enfriado, o peor aún, que nadie haya regresado a la vida mundana. Pero aprendamos hoy de la palabra de Dios. La Biblia habla de apostasía. La palabra de Dios nos enseña que la apostasía ha estado presente a lo largo de la historia en la vida de su pueblo. El término apostasía viene de 2 palabras o 2 términos, apo, fuera de, y el otro es stasis, colocarse. Literalmente significa ponerse fuera de. Entonces la apostasía es la negación, la renuncia a la fe, a lo que creemos. Un apóstata, entonces, es una persona que ha dejado su fe en Jesucristo y se ha retirado de la iglesia. Algunas personas piensan que pueden dejar la iglesia, pero seguir con Jesucristo. Pero tal cosa es incongruente. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22, 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Te das cuenta? Jesucristo y la iglesia son inseparables. Las personas que piensan que pueden abandonar la iglesia, pero sin dejar a Jesucristo, entonces están unidos a una cabeza sin cuerpo. Pero la fe cristiana no enseña eso. Más bien enseña lo que ya dijimos, que la iglesia y Jesucristo son inseparables. Esto es evidente cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo, perseguía a los cristianos, pero Jesucristo le dijo que lo perseguía a él, porque Jesucristo y la iglesia son uno solo, como la cabeza y el cuerpo. Hechos 9, 3 al 5 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dijo, tú me estás persiguiendo a mí, porque lo que le haces a mis hijos o a mi pueblo, me lo estás haciendo a mí. Nunca olvides esto.
Jesucristo y la iglesia son inseparables. Si eres de Jesucristo, eres de su iglesia. Y si eres de su iglesia, eres de Jesucristo. Veamos algunos ejemplos bíblicos de apostasía. La apostasía de los israelitas después de la muerte de Josué. En Jueces 2, 11 al 13 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron detrás de otros dioses. Y el versículo 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea que le dieron la espalda al Dios que los había rescatado de la esclavitud y que los había bendecido con una buena tierra. Ahora ellos le abandonaron. También vemos la apostasía del rey Salomón. Primera de Reyes 11, 1 al 3 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras los dioses de ellas. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, o sea, lo alejaron de su fe en el único Dios verdadero. También tenemos la apostasía de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Tenemos la apostasía de Demas, uno de los ayudantes del apóstol Pablo. Según de Timoteo 4, 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, le está diciendo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó a Jesucristo y abandonó al apóstol Pablo. La apostasía que vendrá antes de la segunda venida de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera Timoteo 4, 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que antes de que venga el Señor, habrá apostasía en el pueblo de Dios. Siempre han habido personas que han apostatado, es decir, que le han dado la espalda a Dios. Se fueron de la iglesia, se olvidaron de Jesucristo, abandonaron la fe y regresaron a la vida mundana, de donde Dios ya los había sacado. En los tiempos difíciles, antes del regreso de Jesucristo, lo acabamos de leer, muchos le darán la espalda al Señor. ¿Qué pasará cuando los templos sean abiertos para continuar con las reuniones del pueblo de Dios? ¿Habrá apostasía? Tú que me escuchas, ¿regresarás a la iglesia? ¿Volverás con fe, con gran hambre de seguir aprendiendo y creciendo en fe y en obediencia al Señor? ¿Regresaremos todos?
Hablemos de convicciones. Estamos viviendo tiempos en que las emociones nos gobiernan. La gente se deja llevar por lo que siente, no por convicciones. Las masas se mueven por conveniencia, no por convicciones. Por eso los políticos son manipuladores. Pero es muy peligroso dejarnos llevar por las emociones, porque suben y bajan, son muy engañosas. Muchos se divorcian siendo gobernados por sus emociones. Otros gastan y gastan dinero por sus emociones. Hay quienes están en prisión porque hicieron una barbaridad, arrastrados por un arrebato de celos, de ira, de deseos de venganza. Y ahora su vida está arruinada por dejarse arrastrar por las emociones. Las convicciones permanecen en medio de la prueba. Las convicciones nos dan estabilidad y perseverancia. Pero las emociones nos llevan de un lugar a otro, como el viento arrastra las hojas secas. Las convicciones basadas en la Biblia están llenas de sabiduría y verdad. Pero las emociones basadas en los intestinos están llenas de tamales de chipilín, o de taquitos de asada, o de café con pan. Bueno, eso sí vives en Villaflores. Pero veamos algunas convicciones que nos enseña la Biblia y que fortalecen nuestra fe en estos tiempos de pandemia. La convicción de que mediante Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Esta convicción es fundamental para nuestra vida. Efesios 3:12 dice, en Jesucristo, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? No tendríamos esperanza. Otra convicción es, cuando eres hijo de Dios, nada ni nadie te apartará del Señor. Romanos 8:37 en adelante dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa convicción de que nada nos puede apartar del Señor cuando seguimos creyendo en Él. Otra convicción es que nuestra vida está segura en las manos de Dios. Según de Timoteo 1:12 dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Otra convicción muy importante es que la iglesia es el pueblo de Dios, es la familia espiritual que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, le está hablando a los cristianos, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Cristo venga, Él va a venir por esa iglesia, por sus hijos, por su pueblo. Otra convicción es que la iglesia de Jesucristo jamás podrá ser destruida. Mateo 16:18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. Otra convicción importante es que reunirnos con la iglesia de Cristo es un mandato de Dios para nuestro bien. Lo necesitamos, no es opcional. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se está acercando. Tú que me escuchas, ¿regresarás? ¿Volverás a las reuniones de la iglesia? ¿Te veremos de nuevo en los tiempos de adoración? ¿Te veremos en la escuela dominical? ¿Eres una persona con convicciones firmes, basadas en la palabra de Dios? ¿O vives según tus emociones? Que ninguno de nosotros sea como Demas, aquel ayudante del apóstol Pablo, que volvió a la vida mundana abandonando su fe en Jesucristo.
Pero, ¿cómo regresaremos? No solo deseamos y oramos para que regresemos todos. También es importante cómo regresaremos, en qué condición volveremos. Las pruebas y las crisis que pasamos sirven para dos cosas: para que nuestra fe crezca y para que nuestro carácter madure. Deseamos con todo nuestro corazón que pase como cuando dejamos de ver por varios meses a un niño, y cuando lo volvemos a ver nos sorprende su crecimiento, porque los niños crecen rápido. Ante esta crisis de salud y económica por la pandemia, esperamos que nuestra fe y nuestras convicciones se hagan más fuertes en medio de la prueba, que tengamos crecimiento espiritual y fortaleza emocional. Qué bueno sería que cuando volvamos a reunirnos podamos decir: hermano, te ves más fiel a Dios, adoras al Señor con mayor devoción, te ves más fuerte en Cristo, te ves más fuerte en la fe, estás madurando. Hermano, esta pandemia te ha hecho mejor hijo de Dios, mejor persona, tu carácter se está puliendo. Ah, qué bueno que alguien nos dijera eso, que después de esta cuarentena nos veamos más fuertes en la fe, más seguros de lo que hemos creído. Nuestra fe crece cuando pasamos por tribulaciones. La fe tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios. Pase lo que pase, una persona de fe es una persona fiel al Señor. La fidelidad no depende de nuestras emociones ni de las circunstancias, sino de nuestras convicciones. Veamos la importancia de la fidelidad a Dios. Caleb y Josué fueron fieles a Dios y por eso entraron a la tierra prometida. Los demás no entraron. Eran tiempos difíciles para los israelitas. Al salir de Egipto, se dirigían hacia el desierto. Y en un momento decisivo, Caleb y Josué fueron fieles al creerle a Dios. Fueron fieles en sus convicciones y eso agradó al Señor. Pero Él se enojó con los que dudaron de su palabra. Dice Deuteronomio 1:34 en adelante: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos que no creyeron en mí, de esta mala generación, no verán la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto dos personas, Caleb, hijo de Jefone. Él sí entrará, él verá la tierra. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y el otro es Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, le dice Dios a Moisés. Él entrará a esa tierra. Anímalo, porque él será el próximo líder. Él la hará heredar al pueblo de Israel. Jesucristo enseñó que la fidelidad a Dios tiene recompensa y la infidelidad trae sufrimiento. Mateo 25:20 en adelante dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Ah! ¡Qué palabras! Yo quiero escuchar esas palabras, que el Señor me diga esas palabras, y yo sé que tú también quieres escuchar esas palabras del Señor. Versículo 22, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué palabras de aceptación! Le abrieron las puertas del reino por su fidelidad, porque no falló, no se alejó. Pero ¿qué pasó con el que no fue fiel? Con el que le dio la espalda a su Señor. Respondiendo su Señor le dijo, versículo 26, siervo malo y negligente. Esas palabras yo no las quiero escuchar.
El versículo 28 dice, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, el que fue infiel, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La fidelidad tiene recompensa, vale la pena. La fidelidad en medio de las pruebas y tiempos de crisis es muy importante. En tiempos difíciles, como los que estamos pasando ahora con esta pandemia, Dios está con sus hijos y en medio de la prueba los está bendiciendo. Hechos capítulo 11, 19 al 23 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Estos son los primeros cristianos. Era la primera generación de cristianos y estaban sufriendo persecución. Esa persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. A ellos los estaban persiguiendo los líderes judíos. A nosotros ahora nos está persiguiendo el virus SARS-CoV-2 para que nos enfermemos de esa cosa de COVID-19. Nosotros también estamos en persecución, por eso estamos en cuarentena. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero mire lo que dice esto. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En medio de la prueba y los problemas, en medio del sufrimiento, estaban fortalecidos y bendecidos por Dios. Bernabé llegó a visitarlos y vio la gracia de Dios en ellos, vio cómo Dios estaba con ellos. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó al ver cómo estaban ellos en medio de la persecución, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Debemos ser fieles. Recordemos que somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y Dios nos pedirá cuentas de las habilidades que nos dio, de los dones espirituales que nos dio, del dinero que nos dio, sea poco, sea mucho, del tiempo que Él nos da cada día. Somos administradores. Él es el verdadero dueño de ese rancho, de esa casa, de esa profesión que te ha dado, de ese oficio. Le vamos a dar cuentas del ministerio que Él nos dio, de la familia que nos dio, del evangelio que nos dio, de todo lo que Dios nos ha dado, de la salud que nos dio. 1 Corintios 4, 1 al 2 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando pase esta cuarentena y estemos en el semáforo naranja y nos permitan abrir los templos, tú que me escuchas, ¿regresarás? ¿Tendrás tiempo para Dios y su iglesia? ¿O serás de las personas que siempre están tan ocupados? No tienen tiempo para el que les da la vida, el trabajo, la comida, la familia. No tienen tiempo para Dios y su iglesia. Son apóstatas. ¿Regresaremos con una fe en Dios más fuerte después de esta cuarentena? ¿Nuestra fidelidad a Dios habrá crecido? ¿Habremos tomado conciencia de que nuestra vida es frágil y por eso debemos ser fieles al Señor? Porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Si hay algún aspecto en nuestra vida en que le estemos fallando a Dios, ahora, no mañana, ahora es el tiempo de corregir el camino. Dios te ama, Dios me ama. Dios nos ama y nos da la oportunidad de acercarnos a Él para mejorar nuestra vida. Hoy es el día en que tú puedes decir, Padre, voy a corregir mi camino. Ya no voy a poner pretextos ni excusas para congregarme. No, Señor. Quiero ser un hijo tuyo más fiel. Nuestro carácter madura cuando pasamos por pruebas.
Mientras la fe tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios, el carácter tiene que ver con nuestro parecido con Jesucristo, es decir, nuestra madurez. Ambas cosas son importantes. No solo debemos ser fieles hijos de Dios, debemos ser también cristianos maduros, personas que estamos aprendiendo a ser como nuestro Señor Jesucristo. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades, que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o de un pueblo. Por ejemplo, cuando hablamos del carácter del mexicano, estamos hablando del conjunto de rasgos, cualidades y la manera de pensar y de ser y de actuar de los mexicanos. O cuando hablamos del carácter del apóstol Pedro, esto tiene que ver con los rasgos, las cualidades y la manera de pensar y actuar de Pedro, el apóstol. Cuando un hijo de Dios pasa por pruebas, crisis, dolor o sufrimiento, se espera que su carácter sea mejorado. Es decir, se espera que sus rasgos, sus cualidades, su manera de pensar y actuar sean pulidos, que sea más maduro y sea más semejante a Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice a los creyentes en Galacia, Gálatas 4:19, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El plan de Dios está tan claro de que cada vez seamos más y más como Jesucristo, que tengamos el carácter de su Hijo, que lleguemos a ser maduros. Todos venimos de la vida mundana, tenemos defectos, malos hábitos, temperamentales, o somos perezosos, irresponsables. ¿Cuántas fallas tenemos? Pero la idea es que mejoremos, que Cristo sea formado en nosotros, que maduremos, que desarrollemos el carácter de Jesucristo. La madurez es algo muy importante porque habla de fe, de estabilidad, sabiduría, fortaleza, fidelidad. La inmadurez significa falta de crecimiento, falta de desarrollo, estancamiento. El escritor a los Hebreos dice a sus lectores que ya deberían ser maestros de otros, pero no han crecido, sino que son niños en la fe y por lo tanto dice que solo pueden comer leche, como los niños pequeños. Hebreos 5:12 en adelante dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, el ABC. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y luego el escritor habla del carácter del cristiano maduro y les dice a los hermanos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, los que han crecido en medio de las pruebas, del sufrimiento, del dolor, han crecido, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, han llegado a ser cristianos fuertes, maduros. El apóstol Pablo nos dice cómo él pensaba acerca de seguir creciendo y avanzando más y más hasta llegar a la meta final. Filipenses 3:12 en adelante dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. No, hermanos, dice, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, llegar a la meta final de la vida eterna. Hermanos, dice el apóstol, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. No, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces dice, sigo adelante, olvidando lo que queda atrás, sigo esforzándome, sigo avanzando hacia la meta. Si un hijo de Dios vive así, de seguro que llegará a la madurez cristiana, llegará a ser un cristiano fuerte,
y llegará a la gloria de Dios. La apostasía es una realidad, pero es decisión de cada uno de nosotros si le damos la espalda al Señor. Seamos personas de convicciones firmes basadas en la palabra de Dios. Deseamos con todo nuestro corazón que todos regresemos. Si vivimos de esa manera, como dice el apóstol, triunfaremos, pase lo que pase, venga lo que venga. Cuando el semáforo está en naranja y los templos sean abiertos nuevamente para reunirnos y adorar juntos a la bendita Trinidad, ¿tú que me escuchas? ¿Regresarás? ¿Te veremos nuevamente? Regresemos con la actitud de Pablo, que decía, sigo adelante, olvidando lo que queda atrás, esforzándome, sigo avanzando hacia la meta. Una persona que no se rinde, una persona que sigue adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, que nada ni nadie nos detenga para regresar a la comunión del pueblo de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu gran misericordia. Si estamos con vida todavía y tenemos salud, es porque tú nos has guardado. Y si alguien está enfermo, pero todavía tiene vida, hay esperanza. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Que no se nos olvide, Señor, cuánto nos amas. Que nadie olvide tu gran amor por cada uno de nosotros, que aún conociendo nuestras fallas, conociendo nuestra vida pasada, los brazos del Señor están abiertos para recibirnos en su reino. Ayúdanos, Señor, a aprender del apóstol Pablo, quien decía, sigo adelante, olvidando lo que queda atrás, esforzándome, sigo avanzando hacia la meta. Señor, que tengamos esta misma actitud de una persona invencible, esforzada, que no se rinde. Gracias, Dios, porque sabemos que llegará el día que nos volveremos a reunir para adorarte, para darte gracias, para bendecir tu nombre juntos. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesucristo, sé con cada uno de nosotros. Amén.